Para quienes no me conocen, yo soy Eliet Cabezas, soy la responsable del premio Luis Baltueña. Para quienes no conocen el premio, es un premio de fotografía humanitaria convocado por médicos del mundo desde 1997. Estamos ya en la 23ª edición y es en el marco de esta edición que nosotros empezamos el ciclo de los miércoles de foto. Pero debido al confinamiento, pues pasamos nuestras sesiones a la virtualidad en nuestra recién creada cuenta de Instagram. Así que bienvenidos a todos los nuevos seguidores. Muchas gracias por acompañarnos también por Instagram y por las redes, ¿no? También a quienes nos están acompañando desde Facebook y visitando la web. Bueno, pues hoy tenemos una sesión muy especial. Venimos de 4 sesiones en las que hemos estado conversando con los autores del premio, con los 3 finalistas y también con Alphonse Rodríguez, que participó en los paralelismos que hicimos entre la fotografía de guerra y la obra de Goya. Y hoy nos vamos a ir a un tema nuevo, nuevo dentro del premio, que es la cobertura de esta pandemia por 2 colectivos, uno en España y otro en América Latina, que surgen casi a la vez y con el mismo objetivo, con el mismo reto. Hacemos este directo con ellos porque desde Médicos del Mundo, esta organización que ya muchos de ustedes conocen, que tiene una larga trayectoria en emergencias y también obviamente con la fotografía documental a raíz del premio, hemos decidido apoyar en lo posible a COVID Photo Diaries. COVID Photo Diaries es un colectivo de 8 fotógrafos y fotógrafas españoles que están ubicados en distintas provincias del país, que están cubriendo a diario los efectos de la pandemia en las personas. Y hoy vamos a poder conversar con 3 de ellos, con José Colón, con Susana Girón y con Judith Prat. Y a raíz de este vínculo con COVID Photo Diaries, descubrimos y que hemos conocido a COVID Latam. Y bueno, estamos muy contentos de poder hacer este diálogo interoceánico con también miembros del colectivo de COVID Latam. Vamos a contar con Sebastián Gil Miranda, con Sara Aliaga y con Federico Ríos, Argentina, Bolivia y Colombia. Ellos son un colectivo mucho más grande, son 18 fotógrafos, 9 mujeres y 9 hombres ubicados en 13 países diferentes, así que su experiencia está siendo distinta y va a ser muy interesante conocer la de cada uno. Vamos a empezar primero conversando con José y vamos a intentar ahora conectar con él. Le voy a pedir paciencia conmigo porque la dinámica va a ser que vamos a ir conectando con cada uno un poco y al final, pasados digamos los primeros 30 minutos, vamos a pasar a preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a buscar a José. José, estamos conectando contigo. Perfecto. Hola, José. Hola Eliet, ¿qué tal? Bien, contento de que haya salido a la primera. Sí, la verdad que me sorprende, porque realmente es literal, es la primera vez que me conecto a este tipo de maquinaria. Pues ya estamos todos inaugurándonos. Vamos. Bueno, José, cuéntanos cómo empieza este proyecto para quienes no lo conocen y quienes no están al tanto de esta iniciativa vuestra aquí en España y empezamos, ¿no? Hablando. Ok, perfecto. Primero de todo un saludo a todas y a todos de este interconexión entre mundos. Nada, brevemente, pues, bueno, COVID Fotodiaries es una idea que surge en un principio de Manu Bravo,
el compañero asturiano, fotógrafo, periodista que todas y todos conocemos, y nada, se pone en contacto con una serie de nosotros y nosotras planteando la idea bueno, con la intención de impulsar un proyecto en el que, bueno, valoráramos la posibilidad de cubrir la vida de este confinamiento y esta nueva cotidianidad en la que todas y todos nos vemos envueltas, ¿no? A partir de ahí, pues Manu me contacta, habla con el resto de compañeras y compañeros, que en el caso nuestro es Ana Suriñac, Isabel Permuy, Susana Girón y Judith Prat, como la parte de chicas del colectivo, y la parte nuestra, la parte más sería Manu Bravo, Javi Fergo y Olmo Calvo, y yo, José Colón. A partir de ahí empezamos a Acoto crear... para quienes no le conozcan, todos fotógrafos de larga trayectoria en España y además muy comprometidos con la fotografía social y fotografía documental. Sí, de hecho, dos de los compañeros, Olmo Calvo y Javier Fergó, han estado participando directamente y seleccionados, Olmo en el caso de Olmo varias veces, dentro del premio de Luis Baltueña. Y el Javi en esta última, bueno, en esta última edición fue también seleccionado con un proyecto sobre la temática de migración, donde especialmente él es una de las temáticas que sigue, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues empezamos a generar reuniones, asambleas, viendo la manera de cómo hacer crecer esto, ¿no? Y optamos por la opción de las redes sociales, en el caso de Instagram, para dar visibilidad a todo el proyecto que hasta el momento hemos creado. ¿Y cómo fue, o sea, por qué ustedes 8? ¿Por qué en estos lugares? ¿Cómo se configuró eso? En un principio se valoró la intención de hacerlo algo más internacional, pero al final optamos por el ámbito local, que prácticamente todas y todos, bueno, casi todos trabajamos en ámbito internacional, pero al ser y tocarnos tan cerca esta problemática, y obviamente por la falta de movilidad, al final decidimos optar por la opción local, que por otro lado se merece, igual que la parte latinoamericana, la visibilidad y la opción de dar esta posibilidad a contar. Honestamente, desde un principio pensamos que la idea iba a ser muy buena, y de hecho lo fue. O sea que a partir de ahí dar visibilidad a los trabajos de los compañeros y compañeras, siempre con la equidad de estar equilibrado entre compañeras y compañeros. Decidimos que el ámbito internacional, honestamente, crearía mucho conflicto, muchas dificultades de gestión, muchas complicaciones a la hora de generar todo lo que es el desarrollo de la idea, y optamos por algo más petit comité. Dividimos el país en diferentes puntos. En el caso de Susana y Javi, Andalucía, Sevilla y Cádiz, Manu, Asturias, Madrid, Isa y Olmo, y en el caso de Barcelona, Anna y yo, ¿no? Y ahí hicimos un norte, sur, este y oeste, y a partir de ahí, y el centro, obviamente. A partir de ahí, pues cada cual empezó a generar las imágenes que podéis ver en la cuenta de COVID Fotodiarios. José, y se plantearon desde un inicio el que fuese una fotografía diaria de cada autor. ¿Cómo está haciendo eso? ¿No? Hacer un diario no es fácil a nivel fotográfico, elegir una foto cada día, qué fotografías.
realmente más que una, o sea, una decisión, fue una obligación, porque de buenas a primeras te surge este hecho histórico, ¿no? La pandemia en un principio, ¿no? Dentro de este mundo de clase media blanca en el que crea un shock total con normal y, y, ay, ahora me he perdido en un momento. ¿Me repite la pregunta otra vez, Eliet? Que me he ido. Hablábamos de que se plantearon desde un inicio publicar una foto diaria. Ah, vale. ¿Y cómo está Fue una funcionando eso? Y el obligación. elegir cada foto que Sí, publican. sí. Perdón, regreso. Fue una obligación, porque obviamente a cada compañero y compañera le interesaría adentrarse dentro de una historia, porque somos narradores y narradoras de historias más en profundidad en el grupo en el que estamos. Prácticamente hay algunos compañeros y compañeras que se buscan la vida en la prensa diaria, en el fotodiario, pero generalmente casi todas y todos trabajamos en largo recorrido, en proyectos de largo recorrido, o sea que por las circunstancias en las que el evento hecho de la pandemia nos abarca, llega un momento en el que la única opción prácticamente que tenemos es salir a la calle a fotografiar la calle. Pero poco a poco con el tiempo se empieza a definir un poco más la historia, ¿no? Y ves que hay personas que siguen temáticas que ya habitualmente, como el caso de Javi, migraciones, apoyados por médicos del mundo y el acceso que se le ha dado en los asentamientos. Ana, más centrada en la temática también de hospital. Sí, empieza como todo, ¿no? Al final por las restricciones de movilidad, el confinamiento y tal, entiendo que empiezan enfocándose en lo más cercano y luego poco a poco van ampliando la cobertura y el foco. Exactamente, Liet. En un principio, y bueno, y no en un principio, aún seguimos con esa, que creo que luego trataremos un poco más el tema en profundidad, seguimos con esas problemáticas de acceso. O sea, prácticamente, al menos aquí en esta parte de el supuesto primer mundo de la clase media blanca, hay una controversia creada muy, muy interesante en nuestro ámbito, que es la falta de acceso por no mostrar lo que está ocurriendo a estas personas blancas que obviamente se diferencian claramente de las personas que en otros momentos, y no es que, o sea, es un error totalmente, obviamente, pero el sistema capitalista, social blanco, clase media o clase alta, al final diferencia los estatus sociales y eso al final, en este proyecto de la pandemia o que nos está tocando cubrir, se ve claramente que no es lo mismo cubrir los eventos de esta sociedad, de este sistema capital, del primer mundo, entre comillas, ¿no? Que no nos da acceso, que no nos da posibilidades prácticamente, que los estamos luchando prácticamente desde el principio para poder acceder y todos los accesos que se están teniendo son restringidos y prácticamente, bueno, prácticamente no, controlados. O sea, es un no debate hay la... interesante porque también lo que dicen los compañeros que están cubriendo la pandemia en Estados Unidos, por ejemplo, están sucediendo algo parecido, en Francia también. Va a ser interesante que nos cuenten los compañeros de América Latina cómo está haciendo ahí. Totalmente, Ver qué totalmente. diferencias hay entre la cobertura que están haciendo ahí y la que se está haciendo acá, qué similitudes. Esto va a ser, ¿no?, interesante compartirlo. Si te parece bien, Totalmente. José, vamos a darle paso ahora a Sebastián y vamos haciendo luego el turno de vuelta. ¿Vale? Perfecto. Quédate en línea. Me quedo en línea. Gracias, Liet. Chao. Vamos a conectar ahora con Sebastián, que se conecta desde la cuenta de COVID Latam. Sebastián es un fotoperiodista argentino y lleva tiempo documentando temas relacionados con
¿no? Temas sociales, temas humanitarios, ya se está conectando. Es el que, como comentaba antes, tuvo la idea de crear COVID Latam y quien empezó a articular el grupo. Hoy en día colabora de forma independiente con varios medios y con Getty Reportage. A ver, parece que ya conecta. Te escucho, Sebastián, pero no te veo. ¿Me escuchás? Sí, pero no te vemos. A ver. Vamos a ver, está tardando tal vez un poco. Ahora sí. ¿Usted habla? Vamos a probar de nuevo. Probamos de nuevo, Sebastián. Vamos a ver, otra vez si te escucho. Vamos a ver si ahora sale la imagen. Como comentaba, ambas iniciativas tienen en común que sus equipaciones son fotoperiodistas con muy buena trayectoria, con mucha experiencia documentando temas sociales, inclusive a veces emergencias, haciendo fotografías de diferente estilo y también fotoreportajes de largo aliento, no solamente noticias de primicia. Eh, y todos han tenido la iniciativa de que haya el mismo número de mujeres y hombres. Esto me ha llamado la atención y me parece muy positivo en ambos casos. Ambas son realmente iniciativas necesarias. Sebastián, otra vez hemos intentado y no conecta. Vamos a probar una tercera vez. Y si no, nos pides tú a ver si está. A ver, ¿te escucho? Yo te Hola. escucho, no logro que se vea la imagen. Qué raro. Antes hicimos una prueba y le veíamos perfectamente. Bueno, si quieres, Sebastián, pues venos contando como si esto fuera un programa de radio Dale, y, perfecto. y a ver si luego conecta y es una cuestión de tiempo. Gracias por unirte a esta conversación interoceánica, Sebastián. Estamos muy contentos de conectar con ustedes. Y bueno, nada, la palabra es tuya. Cuéntanos cómo surge COVID Latam y cómo configuran el proyecto. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Saludos a todos y todas desde Buenos Aires. La verdad que es un placer poder compartir este tipo de espacios y construir una dinámica en común. Hola, se cayó. Sebastián, se cayó el directo. Voy a conectar con Sara a ver si, si, si esta vez tenemos suerte y, y luego volvemos a intentar con Sebastián. A ver, perdón, aquí está tardando conectar, pero parece que ya. Bien, Sara, aquí estás. Hola, Bueno, vamos a creo alterar un que me poco el estabas... orden porque ya viste que no sé qué pasa, que no está conectando con Sebastián, pero bueno, vamos, adelante. Sara es una fotógrafa de Bolivia, es la representante del equipo ahí. Y bueno, Sara, pues ya que no hemos podido contar con Sebastián en este momento, cuéntanos tú cómo surge el proyecto y cómo se configura la red. Hola, gracias por conectarnos. Bueno, me hubiera gustado más que Sebastián dé como el contexto del nacimiento del colectivo, pero voy a tratar un poco de comentarles lo que él nos comentó en una idea, en un principio para conformar este colectivo, ¿no? Nace a partir
tal vez de una necesidad de un cambio social a partir de nuestras fotografías. Como mencionabas, uno de los factores muy importantes, particularmente a mí, que me incentivó como a ser parte de este colectivo era la propuesta de la paridad de género. Somos 9 fotógrafas y 9 fotógrafos, cosa que tal vez en otros proyectos que yo era parte no veía mucho eso, ¿no? Y veo que en el grupo también se creó una comunidad de apoyo, una comunidad de información, donde estamos tratando de reflejar este contexto a partir de una forma tal vez incluso hasta más empática, buscando ese cambio social que tal vez antes de la cuarentena muchos teníamos como acá clavada en la cabeza, ¿no? Y, por ejemplo, yo acá desde Bolivia, yo soy fotógrafa independiente. Hay muchos fotógrafos en el grupo que son fotógrafos independientes, otros que están trabajando para algunos medios, pero eso no nos ha limitado esta necesidad que tenemos de no aprovechar este momento para crear este colectivo, para tener likes o tal vez hacer fama o lo que sea, que eso en ningún momento ha sido como ni siquiera parte inicial de este proyecto, sino que nos ha llamado esta necesidad de que queremos hacer un cambio social, ¿no? Que queremos mostrar lo que estamos viviendo, porque no solamente nos ha tocado a nosotros vivirlos como fotoperiodistas, como periodistas, como narradores de historias, sino también nos ha tocado a nivel personal, ¿no? Cosa que lo comparten, yo creo que todos en este momento, y me he sentido como que muy cómoda y muy apoyada por mis compañeros y compañeras. Todos estamos aprendiendo y tratando de entender de esta situación a través de nuestras fotografías, y eso es lo que yo veo reflejado también en el grupo de COVID Latam, que estamos tratando de hacer algo positivo de esta situación, ¿no? Para, para tal vez hacer reflexionar a los demás y también nosotros tratando de entender y sobrevivir a esta situación. Sara, ¿y tú notas las diferencias entre la cobertura que hacen las mujeres y los hombres? Están preguntando aquí en el chat en este momento si hay alguna diferencia. Dentro del colectivo, yo veo que muchos aportan al grupo desde donde están, ¿no? Desde sus territorios. Algunos están saliendo más, otros están trabajando tal vez desde casa, pero los dos están contando la coyuntura desde diferentes puntos, desde diferentes perspectivas, desde diferentes culturas y miradas, ¿no? Nos ha llevado también como a trabajar esta parte de lo personal, tal vez, ¿no? A mirar hacia adentro, porque también la pandemia nos ha obligado como a estar dentro de nuestras casas, a no socializar tanto. Entonces, A yo exponerse desde la particular, fotografía también. claro, a exponernos desde nuestros trabajos, ¿no? Y tomar otros tipos de recaudos, no es como los conflictos tal vez sociales a los que hemos cubierto, que nos poníamos una máscara, un casco y podíamos salir. Estos se han tenido que implementar incluso hasta otros protocolos de seguridad. Y yo no, en el grupo yo noto que todos trabajan de igual manera. Obviamente todos tienen sus estilos, todos tienen sus ritmos y sus procesos de trabajo, pero todos ayudan y cooperan para poder construir esta nueva narrativa, para poder construir este cambio que buscamos todos los que estamos conformando COVID Lata. Sí, es realmente una cobertura coral y bastante abrumadora por lo que hemos ido viendo en la cuenta de Instagram. ¿Cómo están gestionando el día a día? ¿Cómo funciona? ¿Cómo operan como colectivo? Todo es a iniciativa, ¿no? Todos están como que con las pilas muy puestas también en el grupo, eh, nos están informando, hasta es un grupo hasta de información de lo que está pasando en otros países tal vez,
y todos es a partir de la iniciativa. Sebastián es como que el que nos guía y nos va, él va pidiéndonos las fotos y nosotros le pasamos y él es el que está como que organizando esto y es el que ha iniciado también este colectivo. O Pero sea, Sebastián no, hace de editor, él es el que elige qué fotos se suben. o sea, le proponemos todos y ya eso se entra como en consenso y tal vez él te puede explicar un poco mejor cómo él es el que lleva esta área, ¿no? Pero todo el material que nosotros o sea, le mandamos es publicado y siempre está como preguntándonos en qué andan, cómo están, y entre todos, ¿no? Las compañeras también están desde sus países, están moviéndose también desde sus posibilidades y desde donde pueden hacerlo, están haciendo que esta página y que el contenido de la página esté constantemente activo. Sara, entiendo que todos son fotoperiodistas independientes. ¿Cómo están gestionando el día a día, la cobertura? O sea, atienden a encargos, van por iniciativa propia y tienen ahorros, tienen apoyo económico de algún tipo, cómo lo están resolviendo? Mm, bueno, eso tal vez cada uno de los miembros podría contestar. Yo te puedo hablar tal vez por mí. Yo soy freelance y yo me estoy ahorita autogestionando todas mis salidas. La cuarentena ha hecho que se restrinja el movimiento vehicular, entonces es mucho más difícil salir, ¿no? Y eso yo creo que es a lo que a lo que nos estamos enfrentando también muchos de los fotógrafos que estamos cubriendo de alguna manera esta pandemia, ¿no? Como mencionaba José en el anterior vivo, también las restricciones a las que nos vemos sometidos por parte de las autoridades. Entonces, si ya teníamos un trabajo como freelance un poco más coartado, ahora está como más reducido, pero igual yo creo que nuestra necesidad de contar lo que está pasando de una forma tal vez real, viviéndola y viéndola desde las calles, es lo que nos mantiene todavía a flote para la cobertura de esta pandemia, ¿no? Y Preguntan la aquí realidad. si, pregunta RB Gen, ¿qué impacto tuvo la situación política de Bolivia en la resolución de la pandemia? Eh, bueno, desde el año pasado mi país viene como cursando una crisis social y política. Eh, el año pasado como que sacaron al que ahora es expresidente Evo Morales y asumió la presidencia Yanine Áñez. Y este cambio ha creado como mucha polarización en mi país también, ¿no? Como que antes era más de esta área indígena de la Pachamama, pero ahora está más como abocada a lo religioso, evangélico, y estos puntos, o sea, estos puntos de la sociedad también se ven reflejadas en la forma en cómo están manejando las políticas de atención de esta crisis, ¿no? Como que hay recursos destinados para sobrevolar en helicóptero a un cura que vaya bendiciendo a la población cuando todos los recursos deberían estar destinados para afrontar esta pandemia, ¿no? O sea, todos los recursos deberían estar en salud. Hay muchas deficiencias, pero es muy complejo hablar ahorita de eso. Yo creo que también hubiera sido complejo si hubiera continuado el anterior gobierno, porque ninguno de los dos como que creo que hubieran tenido un plan para hacer que esta pandemia no llegue a los sectores que no debe llegar, que son los sectores más necesitados, ¿no? Y se está obviando eso, se está obviando un poco tal vez a estos sectores más vulnerables, no solamente en área de salud, sino también en el área económica y apoyo a las industrias. Mm, muy interesante. Bueno, Sara, vamos a conectar ahora con Susana de COVID Photo Diaries y luego volvemos contigo en un rato, ¿vale? Listo, gracias. Quédate en línea. Gracias.
Bueno, Susana, vamos a conectar contigo. A ver si te encontramos. Pídeme tú sumarte al directo porque no te estoy viendo en línea. Aquí, ahora sí, listo. Te añado. Bueno, como decía, Susana Girón es también fotoperiodista española y está, a ver, Susana, ahí está, lo hemos conseguido. La última vez que cuando presentamos el proyecto de COVID Photo Diaries no pudimos conectar con ella y ahora sí, bien. Aquí, todo llega, todo llega. Todo llega muy bien, Susana. Bueno, pues Susana, cuéntanos un poco la cobertura que están haciendo ustedes en tu zona. Tú nos decías la última vez que hablamos que querías que esta no fuese una cobertura únicamente de lo urbano, citadina, ¿no? Que querían abrirse también a lo rural y descentralizar sobre todo la cobertura. Contanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, la verdad, bueno, sobre todo, primero saludar a todos y a todas las que estáis por ahí. Y bueno, la verdad que sí, esa fue una premisa que también, aunque cada uno teníamos la libertad absoluta de documentar como quisiéramos y enfocarnos en lo que queríamos, sí que es cierto que a mí, sobre todo, y también a Judith Prat nos está interesando bastante el tema de cómo se vive esto en las zonas rurales, porque además se da la coyuntura un poco de que en las zonas rurales es donde más personas mayores hay y las personas mayores al final son las más afectadas un poco por esta pandemia, son un poco las grandes olvidadas, ¿no? Mm. Y entonces, pues la verdad que me pareció interesante poner un foco en esas gentes en esos pueblos pequeños de esa España vaciada que tanto se habla y poder ver qué es lo que se ve por ahí, ¿no? ¿Y te está costando tener acceso a ellos? Hay miedo. Hay miedo, ten en cuenta que suelen ser zonas, yo estoy visitando especialmente zonas bastante pequeñas, aisladas, en las que la gente apenas te recibe por una puertecita que abre pequeñita y hay miedo. Al final lo que pasa es que también mi carácter invita, doy confianza, intento también buscar que la gente, como los aliados locales, que me abren esas puertas y al final consigues entrar a nivel de casas particulares. Y es difícil, realmente es difícil, pero se Sí, porque además consigue. en una situación de crisis como esta tienes poco tiempo para establecer esa confianza con la persona con la que quieres, ¿no? Trabajar y que te permita hacer una historia íntima, no debe ser fácil. ¿Cómo lo No, están haciendo? eso no es fácil. Yo lo estoy intentando hacer a base de volver constantemente a ciertos sitios. Y así voy ganándome confianza, a base de moverme menos y abarcar zonas, áreas geográficas más pequeñas. Yo me estoy centrando mucho en Sierra de Huelva y Sierra de Sevilla. Pero normalmente muchas veces el acceso te lo dan a través de ONGs o servicios municipales de ayuda a domicilio o lo que sea. Y ahí, claro, vas muy limitada o limitado con el tiempo que ellos tienen y, claro, a veces es frustrante porque te gustaría contar una historia más profundamente y tienes el acceso de esa media hora o ese cuarto de hora o ese pequeño tiempo que te da un poco la labor que tiene la propia ONG. Mm. Entonces, pues al final es volver, repetir muchas veces a situaciones similares para intentar de ahí extraer historias un poco más profundas. Y Susana, ¿tú habías trabajado antes con los miembros de este colectivo? ¿Habías trabajado ya en colectivo? Yo participé en un colectivo que hice con otros fotógrafos hace tiempo, Blue Photo, pero fue un colectivo que ya desapareció y con ellos nos conocíamos prácticamente todos, éramos amigos entre sí, conocíamos nuestro trabajo, por supuesto, y éramos pues amigos de profesión y de muchas fiestas también a veces y esas Mm. cosas. Pero trabajar en conjunto con ellos, yo al menos con ninguno de ellos. Hemos ido a Perpiñán a veces, coincides allí, esas cosas, pero no habíamos hecho un colectivo como tal. Pero la verdad que la experiencia creo que está siendo bastante gratificante en todos los sentidos, en el personal y en el profesional también. Sí, se habla mucho de que, bueno, que de alguna manera esta crisis tiene que invitar a dar respuestas colectivas, ¿no? A dar respuestas en el que se unan fuerzas y en el que nos podamos apoyar mutuamente. En ese Total. sentido, creo que ambos proyectos van en esa línea. Totalmente. Yo creo que si un aprendizaje,
yo creo que el más importante que nos está dando esta crisis global sanitaria es que esto no se sale, no lo soluciona una persona solo, ¿no? Es es el sentimiento de colectividad, de grupo. Por eso estos colectivos para documentar tienen todo el sentido y tienen toda la actualidad de esta manera, ¿no? Porque es afrontar de una manera colectiva lo que es una pandemia colectiva, lo que es una cosa que nos afecta a todos y que además lo que yo haga repercute en el otro, ¿no? Entonces yo creo que esa riqueza de visiones y de todo es mucha de la fuerza de estos trabajos, tanto del colectivo de COVID Latam como del nuestro. Claro. Bueno, vamos a conectar, Susana, si no te importa ahora, con Sebastián y luego volvemos. Vamos a ir entrando y saliendo. Exactamente, como Vale. ya la cosa. Muy bien, gracias. Venga, Un chao, beso. chao. A ver, Sebastián, si tenemos suerte esta vez. Cruzo los dedos. No me apareces. A ver. Sebastián, ¿me has pedido unirte? Ahora te encuentro. Vale. Te he añadido. Y vamos a intentar otra vez conectar con Argentina, después de haber estado en Sevilla. Te escuchamos, Sebastián, pero no te vemos. Otra vez lo mismo, sí. A ver. No. Aparece como que todavía está intentando conectar y nada. Probamos que te envíe yo una solicitud. Vale. Esto es lo que tienen los directos. Es muy difícil que siempre salga todo bien. Intentamos una vez más a ver si tenemos suerte. Antes hicimos una prueba y lo habíamos conseguido. Vamos a ver. Ahí está. Y bueno, pueden seguir haciendo sus preguntas a ambos colectivos o a algún fotógrafo en particular. A ver, Sebastián, ahora sí, a ver, te escucho, pero todavía no te veo. ¿Nos Sí, ves? bueno, yo los veo, pero tampoco logro que se me vea a mí, ¿no? No sé por qué motivo. Lo que pasa es que como está conectando, se va a cortar en breve. Ok, bueno, si querés pasar a Fede y pruebo desde otro teléfono en todo caso e intentamos a lo último. Vale, ok. Entonces, Fede, por favor, Dale. pedime entrar al directo, ¿vale? Federico se conecta desde Colombia, es también un fotógrafo documentalista que ha trabajado mucho igualmente temas sociales desde hace ya 10 años, ha publicado además 2 libros, La senda del cóndor y Fiestas de San Pancho. Fede, ¿me estás viendo? Que no te encuentro. Si podés, por favor, pedime a sumarte al directo. Y a ver, ahí está, historias sencillas. Vale. Historias sencillas se está conectando, que es Federico, desde Medellín, Colombia. Bien, hola Federico. Bien, bien, bien. Bueno, Federico, cuéntanos un poco cómo se está haciendo la cobertura en Colombia, lo que está pasando allá y también tu visión, ¿no? De cómo se está haciendo la cobertura en América Latina. En general, creo que América Latina se está enfrentando a una disyuntiva. Arriesgarse a morir de COVID o arriesgarse a morir de hambre, porque la gente ha tenido que quedarse en sus casas y eso económicamente los aprieta demasiado. En Latinoamérica tenemos unos cinturones de pobreza terribles. Cada ciudad latinoamericana está rodeada de pobreza y muchas personas pues no tienen con qué quedarse en casa, no tienen comida, no tienen techo, no tienen casa.
Entonces no pueden quedarse en Mm, casa. mm. Yo he estado viajando por diferentes ciudades de Colombia y en general lo que veo es esto, personas en condiciones de pobreza extrema, en condiciones de miseria, que no pueden poner un plato de comida en su mesa, pero tampoco pueden salir. Personas que viven de limpiar el vidrio del auto en la luz roja, de vender dulces en una esquina o vender cualquier cachivache dentro de un bus, y ahora no pueden hacerlo. Personas que tienen pequeños mercados que sencillamente perdieron todas sus posibilidades de ingreso y no tienen ningún tipo de ahorros. He estado fotografiando en Bogotá el vacío y he estado fotografiando en Medellín la pobreza y te digo que es dramático, dramático, a unos niveles. De hecho, en la cuenta se ve en la cobertura en general la brutal desigualdad que hay en América Latina en general, ¿no? Sí, Eso le están retratando bastante bien, creo. sí, es tremendo. Yo creo que una de las cosas importantes que ha hecho el colectivo es articular la mirada hacia afuera, qué está pasando allí, y la mirada hacia adentro, qué nos está pasando a nosotros mismos. Eh, Pienso que hay varios fotógrafos. Se me ocurre rápidamente la foto de Tamara Merino, que ha hecho un ejercicio de autorretrato. Y ahí es importante anotar que muchos fotógrafos estamos abocados a fotografiar, a ser outsiders. Vamos a fotografiar lo que está allá afuera, vamos a fotografiar lo que vemos, ¿sí? Vamos a fotografiar una guerra que no nos toca, una situación que no nos unta, pero el coronavirus nos toca a todos. Entonces, desde ahí estamos tratando de articular cómo, cómo también esto nos llegó a las casas, esto nos llegó a los espacios más íntimos. Esto tiene a muchos fotógrafos yendo a la calle a fotografiar a las otras personas y a muchos fotógrafos mirándose en un espejo casi haciéndose selfies, ¿sí? Porque nos afecta a todos. Y en eso la cuenta de COVID Latam y los fotógrafos y las fotógrafas que participan, creo que lo han hecho muy bien. Creo que el coronavirus tiene muchas facetas. Una de ellas son los médicos con uniforme de bioseguridad y máscara atendiendo, digamos, el pico del virus, el pico de muertes y de infecciones que genera el virus, pero otro escenario igual de importante es lo que está pasando de puertas para adentro. Y ahí hay un espectro grande, ¿sí? Porque esto nos tiene jodidos a todos. Aquí no se salva a nadie. Ah, pero en medio de esa reflexión del que está dentro de la puerta de la casa, hay que pensar también en estos que están dentro de la puerta de la casa, pero no tienen comida. Sí, aquí pasa también esto, aunque sorprenda a veces en América Latina que en España haya pobreza y que igualmente haya muchas personas en situaciones vulnerables. De hecho, Médicos del Mundo, una de las labores que está haciendo es reparto de alimentos, ¿no? Para las personas que están, pues muchas de ellas en condición de calle o sin papeles o vulnerables en distintos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, también es complicado para todas estas personas lo que dices tú, poder cuidarse. En Latinoamérica tenemos además una situación adicional y es la migración venezolana. Entonces, dentro de COVID Latam, dentro del equipo, tenemos venezolanos, fotógrafos venezolanos, que son buenísimos. Está Ale en México, está Fabiola Ferrero en Colombia Mm. y está Adriana en Venezuela. Pero también tenemos la migración venezolana que tampoco tiene dinero, que están viviendo en las calles, que están pidiendo una moneda. Y ahora lo que estamos empezando a ver es un gran fenómeno de migrantes venezolanos que se habían regado por Latinoamérica y que frente a esta situación quieren regresar a sus casas, quieren regresar a Venezuela. Eh, Creo que es algo a lo que hay que también ponerle un poco de atención. Y a nivel fotográfico, ¿tú estás poniendo el foco en un tema concreto o te interesa poner el foco en un tema concreto o estás haciendo una cobertura panorámica como lo que comentas de los diferentes ámbitos de la pandemia? Bueno, yo he estado algunas temporadas en aislamiento preventivo, entonces por esas temporadas de aislamiento creo que me he concentrado en fotografiar desde mi balcón, en hacer
autorretratos, en reflexionar sobre la soledad, la individualidad y este espacio de encierro, pero también he estado haciendo trabajo para New York Times y en eso entonces he tenido que salir. Uno de los primeros encargos fue el vacío. El New York Times lo resumió en un especial increíble en el que tenía casi 30 fotógrafos, tal vez un poco más, y se llamaba The Great Empty y se vio muy impresionante porque era... Sí, de España también participó María Colsi. Sí, varios fotógrafos muy buenos todos. Salir de la idea de cómo esto es un escenario local, ¿no? Esto, creo que hay muchas personas que están pensando que esto está pasando en su barrio o en su ciudad o en su país y enterarnos que no es tan corto, es mucho más amplio, es un asunto global, cuesta. Entonces, he estado participando en eso y ahora he estado fotografiando también para el New York Times la pobreza, la miseria, los indígenas que son desplazados y están en las calles, los venezolanos que están migrando sin dinero en unas situaciones muy difíciles o los cinturones de miseria y de pobreza en las diferentes ciudades. En este momento particularmente estoy en Medellín y pasa algo extraño en Medellín, yo todavía no me lo explico, no quiero ser muy optimista, porque siempre trato de dudar un poco, pero los números de Medellín son buenísimos frente a los números del resto del mundo. Extrañamente, la tasa de contagio aquí es muy baja, la tasa de muerte es muy baja, y parece que la ciudad está tratando de atender la pobreza en algunos lados, pero todavía salgo y encuentro familias con hambre, familias con trapos rojos. Esta semana me encontré una familia que tenía 3 días de comer agua con azúcar. Wow. Ya está, agua con azúcar. Y la gente tratando de llevar, bueno, un mercado, la alcaldía, el Museo Casa de la Memoria, un montón de voluntarios trabajando para eso, pero no es fácil, no es fácil. Perico, de la cobertura que has hecho hasta ahora, Dime. Perdona, de la cobertura que has hecho hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha impactado? O sea, ¿podrías decir que algo te ha modificado ya por dentro de esta cobertura? Yo creo que estamos enfrentándonos todos los fotógrafos a una dualidad compleja y es entender que somos nosotros también parte de todo esto. Y en parte significa que somos también riesgo para otras personas. Yo personalmente tenía un tema que pensé que era muy poderoso, muy poderoso. Un grupo indígena, Nukak Makuk, fue desplazado por la violencia hace más de 10 años y vivían en unas condiciones miserables afuera de una ciudad en Colombia. Y cuando apareció el coronavirus, ellos decidieron regresar al corazón de la selva. Es una de las últimas tribus nómadas del mundo, indígenas amazónicos. Y yo los he fotografiado por bastante tiempo y pensé, ok, estas son unas fotos que van a contar una historia poderosa. Y luego dije, mira, no estoy tan seguro que no tenga yo el coronavirus, no tengo síntomas, pero puedo tenerlo. Luego si voy, puedo ser yo el portador. Y cancelé el tema. Entonces, pues eso me parece... ¿Estás saliendo protegido a hacer las fotos en general? Yo tomo todas las protecciones de seguridad en general y con el colectivo, con los compañeros de COVID Latam, estamos tratando, sí, como de tener muchísimo cuidado. El periódico, el New York Times, es súper estricto con las recomendaciones de seguridad, empezando por no se acerquen a clínicas, hospitales, centros médicos, porque no vale la pena. Pero aún tomando todas las protecciones de seguridad, existe un riesgo mínimo de que yo me contagie. Y tenía que tomar una decisión también desde la ética, y creo que en eso todos los que participamos en COVID Latam hemos sido bastante estrictos. No puedo ir yo, una comunidad indígena que está aislada y que está decidiendo regresar a la selva para huir de la enfermedad y tal vez llevarla porque tenga un acceso. Entonces sí, pienso que es muy importante protegerse y creo que también dentro de COVID Latam hemos tenido esa conversación de una forma muy constante. Y es qué riesgos estamos tomando y cuáles son los riesgos que estamos asumiendo para nosotros y cuáles son los riesgos que están asumiendo otras personas. Joyce Alarcón, una buena amiga, gran fotógrafa, está en Ecuador. Y Joyce estaba considerando desde Quito ir para Guayaquil. Y es como,
bueno, si voy para Guayaquil, ¿cuáles son las condiciones de seguridad que debo tomar? ¿Cuáles son las precauciones que debo tomar? ¿Dónde voy a hacer mi cuarentena después de estar en Guayaquil? Porque si ella va para Perdón, Guayaquil nos a regresar quedan a Quito, perdón que interrumpa, Federico, nos quedan pocos minutos para que se corte el directo. Vamos a volver a iniciar el directo cuando termine porque Instagram te da 60 minutos y luego que hay que volver a iniciar. En 5 minutos probablemente se nos corta, ¿vale? Perdona que te haya interrumpido, pues síganos contando. Joyce, entre las precauciones, es como las precauciones de ir, las precauciones de regresar, las condiciones de seguridad. Después de regresar de Guayaquil a Quito, Joyce va a tener que hacer una cuarentena preventiva también. Y está buscando, ok, si el cliente para el que va a trabajar va a pagar su cuarentena, su alojamiento, su alimentación y sus días de stand-by. Y siento que Latinoamérica también está de una forma marginado del mercado global. Entonces, aquí no hay tantos fotógrafos trabajando, ¿no? Aquí hay muchos fotógrafos que están caros, sobre todo porque la mayoría de las publicaciones para las que trabajamos los fotógrafos latinos no son publicaciones de nuestros propios países. Entonces, la dinámica cambia un poco, la dinámica cambia un poco. Y creo que en eso también, desde COVID Latam, somos muy solidarios, intentamos también como vernos como un equipo, como un grupo, y hay que decir que todos han puesto bastante de su parte. Banco de Sebastián, por supuesto, pero con ideas que vienen desde todos lados. Vienen ideas desde Brasil, vienen ideas desde Cuba. Eliana Pont, que es una fotógrafa colombiana, vive en Cuba, ha hecho también un trabajo maravilloso y aporta mucho al debate. Digo, de alguna manera ambigua, es interesante entrar al chat que tenemos del colectivo, porque de repente entras y hay 500 mensajes, y es que estamos activos discutiendo cómo enfrentar esto como fotógrafos, pero sobre todo no pensando en cada uno, ¿no? No dejando el individualismo, sino, bueno, ¿qué vamos a hacer como equipo? ¿Qué vamos a hacer como grupo, como colectivo? Creo que ahí hay una gran fortaleza. Vernos de esa Federico, ¿y manera. ustedes ya se conocían todos los que son miembros del colectivo? No, yo particularmente conozco a la mayoría, pero no los conozco a todos. Gloriana Cimendas está en Costa Rica, nunca nos hemos visto. Eh, digamos, Joao Pina está en Sao Paulo, Víctor Moriyama está en Sao Paulo, a ellos dos les conozco, pero Ana Carolina Fernández está en Río de Janeiro, conozco su trabajo, la admiro profundamente, pero no la conozco a ella. Uh, es un poco Qué más genial, complejo. ¿no? Esto de poder tejer redes en la distancia por un objetivo común y sin antes haberse visto. Está fascinante. Te preguntan en el directo qué diferencia hay entre los registros colectivos alternativos versus los de empresas con financiación estatal. Bueno, nosotros no tenemos una línea política a la que estamos haciéndole propaganda. Y yo creo que hay una gran diferencia entre la propaganda y el periodismo. Nosotros hacemos periodismo visual, periodismo fotográfico, y creo que en eso hemos sido francos, honestos y sobre todo muy éticos. Si trabajáramos para una empresa estatal, estaríamos haciéndole, pues sí, su propaganda, ¿no? Y eso no, creo que no nos interesa en COVID Latam, no estamos en esa onda. Celia, la coordinadora de comunicación de Médicos del Mundo, dice, el coronavirus ha unido a la fotografía latinoamericana. Bueno, necesitamos mucho de la unión y generalmente la cultura hace mucho por ella. Exacto. Hay varias Vamos a intentar ahora... Sí, perdón. Dime. Perdón que te haya cortado. Adelante. Adelante. ¿El live? Sí, pero tú sigue, que se corte, no se vaya a cortar. Muy bien. No, hay varias iniciativas que unen a los fotógrafos en Latinoamérica. Yo creo que hay muchas iniciativas y hay bastantes personas trabajando duro por generar como eso, unidad latinoamericana. Hay varios colectivos, hay varios grupos. Y yo pienso que este esfuerzo que hace Sebastián, que se le ocurre a Sebastián para unirnos a todos, aporta a que tengamos un diálogo más fluido entre más países, ¿no? También es muy importante anotar el hecho de que seamos 9 fotógrafas y 9 fotógrafos. Yo creo que en eso es importante seguir caminando.
a que tengamos un equilibrio. Sí, sí, totalmente. Vamos a cortar este directo y vamos a empezarlo nuevamente para tener otra vez nuestros Vamos a 60 empezar minutos o el tiempo desde que Jael. necesitemos. ¿Cómo? Vamos a empezar con la pregunta que hace Jael al regresar. A ver qué pregunta es. Ah, Federico, ¿cómo hace uno para ingresar a trabajar? Vale, ok. Bueno, por favor, volverse a conectar al directo que vamos a colgar ahora y lo reiniciamos. Bien. Hola, ya estamos de vuelta. Vamos a esperar que se una el resto y volveremos a conectar de nuevo con Federico. Vamos a intentar conectar también otra vez con Sebastián, a ver si ahora sí tenemos suerte. Sebastián, por favor, pídeme unirte al directo. También vamos a hablar con Judith y luego vamos a conectar otra vez con todos para que les puedan hacer preguntas directamente a cada uno. Bien, conectamos entonces, a ver, ya he visto que se ha conectado otra vez Sebastián. Sebastián, ¿me pides unirte, por favor? Bien. Ponemos los dedos para que esta vez sí funcione. Sebastián, como comentaba, se encuentra en Argentina. Oh, ¡Bien! hola. ¡Lo conseguimos, Acá Sebastián! estamos. ¡Bravo! Bueno, increíble. ¿Viste? Lo logramos. Lo logramos. Insistencia, persistencia. Muy bien. Bueno, Sebastián, contanos pues cómo fue que te surgió esta idea, cómo articulaste al colectivo y cómo están pensando continuar el proyecto, qué ideas tienen. Bueno, ante todo, gracias por el encuentro. La verdad que es un placer escuchar a todos y poder compartir. Es muy enriquecedor y creo que es el puntapié inicial para que podamos empezar a pensar más acciones interoceánicas. En cuanto a COVID Latam específicamente, la idea fue tratar de alguna manera de generar una energía opuesta a esto que se está generando a nivel global, ¿no? De estar cada vez más aislados y nosotros en muchos de los países estamos en aislamiento obligatorio y eso también nos atraviesa, nos marca y hace que nuestro propio oficio también esté pasando por un momento distinto, ¿no? Tenemos que encontrar otras formas de registrar, otras formas de acercarnos a los temas, y sobre todo de una manera mucho más subjetiva, ¿no? O sea, generalmente, tal vez en el documentalismo, en el fotoperiodismo, hay como una impronta de tratar de abordar los temas de un lugar mucho más objetivo, contar la historia de una manera que se pueda transmitir esa esencia. Pero en este caso, el estar atravesados, de alguna manera estamos nosotros contando también desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar propio que nos toca. Y por eso es un proyecto que es lindero entre lo íntimo y lo social, o sea, nace de nuestro propio espacio, de nuestra propia intimidad, y desde ahí vamos tratando de abarcar diferentes espacios y el contexto global, ¿no? Yo había tenido experiencias similares con proyectos colectivos durante el Mundial de Fútbol en Brasil, los Juegos Olímpicos. Habían sido proyectos con más de 30 fotógrafos internacionales también, mostrando el costado social de esos eventos. Wow. Han sido proyectos muy interesantes, que no solamente se redujeron a un registro fotográfico, ¿no? Hicimos un montón de acciones de marketing de guerrilla, exposiciones en las calles, de llevar la fotografía a diferentes ámbitos sociales. Y sobre esa base fue que se me ocurrió, en este mismo contexto, ¿no? Tratar de armar algo similar. Entonces empecé a contactar a algunos de los compañeros, a todos les gustó la idea y en pocos días lo armamos, teníamos un nombre, un logo, una plataforma, decidimos Instagram por una cuestión de simplicidad y de poder
subir ahí constantemente y cotidianamente todo el material, ¿no? Mm. Y además porque partimos de una base de seguidores propios de cada uno de los integrantes, ¿no? Entonces eso ya también nos daba una posibilidad de tener una audiencia. Y la selección de países, son 13 países, ¿no? Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Cuba, México. Sí, es Guatemala en lugar de Panamá. Todo el resto, perfecto. Uh-huh. Sí, en realidad no es que hicimos una elección de países, sino lo que tratamos de abarcar lo máximo posible. Y en ese sentido fuimos viendo también la distribución, de tratar de que sea equitativo en el número de hombres y mujeres, tratar de que haya mucha diversidad de voces. Nos hubiese gustado inclusive de alguna manera poder abarcar más países, pero también consideramos que es necesario limitarlo también a un grupo. Creamos ese simbolismo también entre el número 18 registrando un virus, como haciendo alusión a este 19 del COVID. Entonces nos parecía interesante también jugar con esa cuestión metafóricamente, ¿no? Y aún así estamos trabajando y vamos a hacer una convocatoria abierta también a que fotógrafos de diferentes países latinoamericanos también puedan participar y ir posteando cada tanto material de otros fotógrafos de manera ordenada. Hasta ahora lo hemos hecho, hemos posteado unas 10 o 12 fotos de colaboradores externos, pero bueno, la idea también es para hacerlo más participativo y que el proyecto nazca de nosotros, de los 18, pero que también brinde la posibilidad a otros fotógrafos para mostrar el trabajo, para mostrar la situación que están atravesando en otros países. Y bueno, en esencia, de alguna manera, el proyecto también lo que busca es, como decían los compañeros anteriores, ¿no? O sea, estamos acá no de casualidad, o sea, estamos en una crisis, atravesando una crisis profunda, pero que tiene un trasfondo, ¿no? Que ya tuvimos un montón de avisos previos a nivel humanitario, a nivel de desigualdad social, a nivel del tremendo degradamiento que hay en medio ambiente, y nosotros de alguna manera con el proyecto queremos también participar activamente de una posibilidad, de un cambio de paradigma, ¿no? De empezar a hacer las cosas de otra manera para que realmente desde el trasfondo se puedan construir un mundo distinto, ¿no? ¿Cómo se puede promover esto desde la fotografía? O sea, ¿cuál es el... Bueno, sí, mi trabajo diría que casi al 100% está vinculado a temáticas sociales, humanitarias y ambientales. Siempre me trato de vincular a proyectos de situaciones, contextos vulnerables, pero también poniendo siempre el eje en la vida, ¿no? O sea, yo creo que algo que tiene característico este proyecto también es que no estamos haciendo un registro solamente de la crisis, de la parte más amarillista, si se quiere, o más cruda, sino que estamos atravesados por eso, pero lo estamos contando también desde el lugar de la vida, desde el lugar de la posibilidad. Incluso creo que hasta se puede ver en los colores del FI, ¿no? O sea, nosotros tenemos construimos un FI que tiene mucho color, mucha vida, que tiene que ver con esa esencia latinoamericana también, ¿no? De cómo a pesar de las dificultades y a pesar de la crisis que estamos atravesando, tenemos que saber también que esto es una gran oportunidad de cambio, ¿no? Que nos engloba a todos, pero de alguna manera esto también nos abre a esa posibilidad, ¿no? Y en Latinoamérica somos muy distintos, pero a la vez también tenemos rasgos que nos unen, ¿no? Entonces, este proyecto también tiene esa impronta latinoamericana que nace de esas diferencias, claro, de esas diferencias y esas similitudes, ¿no? ¿Y tú notas una diferencia entre cómo se está cubriendo la pandemia desde los medios de comunicación a cómo lo pueden estar haciendo ustedes de forma independiente? Sí, sin dudas, pero justamente por eso, ¿no? O sea, hay como un poder colectivo que también hace que haya una narrativa común, que cada fotógrafo está contando desde su lugar, de su propio espacio, como contaba Fede también antes, ¿no? Tamara, por ejemplo, decidió registrar únicamente desde su propia cuarentena en la relación que tiene ella con su madre y su hijo, y es un registro muy particular que nace de ese espacio, ¿no? que está construyendo, y Rodrigo está con trabajos para PET, tiene que pasar mucho más tiempo en las calles, y Iván también, bueno, como contaba Fede, él también está con algunas asignaciones, entonces cada tanto sale y vuelve,
incluso con 3 casas, ¿no? O sea, en el caso de Fede ha pasado de Manizales a Medellín y a Bogotá y con diferentes momentos y situaciones, digamos, y desde la cuarentena y desde las calles. En mi caso también, nosotros estamos en cuarentena obligatoria y me parece súper importante respetarla y cuidarnos, porque el hecho de cuidarse en este momento es también cuidar al otro. Entonces estoy saliendo lo poco y necesario, ¿no? Entonces hago registros por la zona y cuando veo que hay algo que me interesa puntualmente, salgo, pero sino también con mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Preguntan en el directo cómo se sostiene este proyecto, si piensan vender imágenes, si tienen algún tipo de apoyo externo. Bueno, es un proyecto que nace a puro pulmón de los 18, lo autogestionamos y lo vamos manejando nosotros. En esa dinámica, sí, la idea es ir publicando, ir mostrando, ir visibilizando, ir generando también acciones distintas. Estamos pensando ahora en lanzar una convocatoria abierta que puedan proyectar nuestro trabajo, cualquiera que tenga acceso a un proyector desde cualquier lugar de Latinoamérica, que pueda proyectar desde su casa, desde su ventana, en una pared, a un edificio, y de esta manera también poder visibilizar el trabajo y que además que cualquiera que esté en su casa pueda también de alguna manera participar activamente del proyecto, ¿no? De hecho, es incluso algo que hemos pensado probarlo en Latinoamérica primero y después proponerles al COVID Photo Diaries hacer un intercambio y ver si podemos proyectar el trabajo de ellos acá en Latinoamérica y que se proyecte el trabajo nuestro allá en España, ¿no? Parece fenomenal. O sea, necesitamos este tipo de iniciativas y de colaboraciones de ida y vuelta. Ay, qué refrescante. Bueno, Sebas, cuéntanos también cómo tú estás de alguna manera al frente, ¿no? Gestionando el día a día. ¿Cómo hacen la selección de las fotos? ¿Cómo está funcionando a nivel, digamos, logístico vuestro? ¿Cómo lo hacen? Bueno, en ese sentido, el primer filtro es de cada fotógrafo, ¿no? O sea, cada fotógrafo envía el material que considera que pueda ir dentro del proyecto, no es que marcamos una línea nosotros determinada o temas o ejes, sino que cada uno está haciendo el registro, contando y narrando desde su propia mirada y de su propio contexto. Además somos muchos países distintos y cada país está con condiciones distintas y han tomado medidas distintas, entonces eso también hace que la evolución del virus en los diferentes países esté también creciendo de manera distinta. Entonces, una vez que tenemos todo ese material, voy haciendo como tratando de generar pequeñas narrativas, ¿no? Dentro de la construcción del feed. Entonces, diariamente vamos haciendo una selección. No es que nos propusimos que cada día haya una foto de cada uno de nosotros, pues sería imposible, somos 18, sino que lo que vamos tratando de hacer básicamente es eso, como ir construyendo pequeñas narrativas y que entre todas se vayan articulando y que haya como en toda esa dinámica una construcción de una narrativa más general, ¿no? Sí, más pero siempre coral. de fondo también. Pero hay pequeñas Sí, claro. historias. Sí, claro, a eso iba a ir también. Dentro de cada una de esas narrativas hay microhistorias y pequeñas historias, como las que contaba Fede de Medellín, de los barrios. Yo estuve registrando también en 31, siguiendo el trabajo de los bomberos voluntarios, que la verdad que es un trabajo increíble. Están prácticamente sin nada, apagando incendios sin agua, lo cual es increíble. Se unieron y van generando conciencia, salen a hablar con la gente, a tratar de, o sea, hay familias que viven 13 personas dentro de un cuarto y comparten un baño con otras 30 más. En estos días se cortó el agua potable, es un barrio en el que viven más de 60.000 personas. Y ellos, bueno, como pueden, a pulmón, van juntando donaciones, reparten comida, chocolatada caliente, se ponen con máquinas de coser a armar barbijos y repartirlos a la gente, a tratar de contarles cuáles son las medidas sanitarias, de qué manera se puede tratar de cuidar mejor, ¿no? Que bueno, estamos en cuarentena obligatoria, pero en los barrios con mayores dificultades es realmente mucho más difícil sostenerlo, ¿no? Porque hay que llevar el pan a la casa, ¿no? Entonces se complica Aquí, mucho más. comentan que la necesidad de trabajar en comunidad para poder mejorar las situaciones sociales. ¿Cómo podemos desde la fotografía contar esta necesidad
dice Ramírez Mauro. Bueno, yo hace un par de años justamente di una charla TED que se llama La fotografía como arma social, en la cual de alguna manera cuento un poco esa esencia de cómo a partir de la fotografía se han logrado ciertos cambios, que es un poco también la esencia de mi propio trabajo, ¿no? O sea, yo creo que eso nace también de la postura que uno toma frente a la realidad, ante las dificultades y los contextos. Entonces, yo en realidad llego a la fotografía por interés social y no viceversa. Entonces, para mí la fotografía es una herramienta para poder conectar, visibilizar, y a partir de eso tratar de entender cuáles son las necesidades de fondo, cómo nos podemos vincular proactivamente, y cómo a partir de ese diálogo que se construye con las situaciones, con los contextos o con los proyectos, ver de qué manera podemos generar mejores condiciones, ¿no? Entonces, si uno entiende cuáles son las necesidades, es más fácil. Y además aprovechar la exposición mediática, ¿no? O sea, la exposición mediática permite justamente llegar a más gente. Y ahora, si uno transmite la esencia de un proyecto y tratás de entender qué hay de fondo y cómo puedes mejorar esas condiciones, muy posiblemente esa difusión mediática permita mejores posibilidades, ¿no? ¿Es la fotografía capaz de inspirar entonces un nuevo futuro colectivo? Bueno, a eso apuntamos también y bueno, en este grupo además que hay tanto talento humano y profesional y bueno, nos estamos retroalimentando, aprendiendo todo el tiempo. Es muy lindo también y muy interesante ver cómo el otro aborda un tema de una manera completamente distinta o escucharlos ahora también. La verdad que es un placer, es muy enriquecedor y creo que la potencia grupal y colectiva nos va a sacar también de esto, ¿no? O sea, es una crisis que no se sale de manera individual, se sale de manera colectiva, y nosotros desde el grupo tratamos de dar el ejemplo en ese sentido también, ¿no? O sea, que para nosotros está por encima del trabajo individual de cada uno dentro del grupo el valor colectivo, ¿no? Del proyecto. Enhorabuena porque realmente están haciendo un trabajo estupendo. Sebastián, vamos a conectar ahora con Judith. Quédate en línea y luego volvemos para la sesión de preguntas y respuestas. ¿Vale? Dale, perfecto. Judith, por favor, pídeme unirte al directo. Vale. No veo todavía a Judith. Judith Prat, ¿estás en línea? Vamos a ver si conectamos con Judith, que está en Zaragoza. Ahora sí. Judith es parte del colectivo de COVID Photo Diaries. Hola, Judith. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes en España. Sí. Cuéntanos, Judith, un poco la cobertura que estás haciendo en Zaragoza y qué planteamientos tienen de cara ahora a la desescalada y también un poco los proyectos a futuro, si es que los hay, de parte del colectivo. Bueno, pues nosotros como colectivo estamos abordando, creo que un espectro muy amplio de temas, obviamente 8 puntos de vista distintos, 8 miradas distintas, 8 localizaciones geográficas distintas, con lo que estamos cubriendo casi todo el país, y temáticas también distintas, ¿no? Sabemos muy bien lo que estamos haciendo todos, con lo cual nos permite complementarnos dentro de la libertad de elección de temas que nos hemos dado, ¿no? Yo desde el principio puse la mirada en algunos temas y la verdad es que también ha ido cambiando cómo enfocábamos la cobertura desde los primeros días a después, ¿no? Los primeros días era, porque nosotros sí que nos propusimos hacer una foto al día cada uno y era, pues bueno, al principio desde la incertidumbre y desde la novedad que suponía para todos esa situación, ¿no? Pero luego ya fuimos viendo que había que documentar más en profundidad algunos temas y nos fuimos decantando cada uno por seguir más profundamente algunas historias.
historias, ¿no? A mí desde el principio me interesó mucho la red de cuidados, ¿no? Esa red social que se hacía imprescindible de un momento para otro, siempre lo ha sido, pero ahora se ponía en evidencia que sin esa colectividad de la que llevamos hablando toda la tarde, sin esa comunidad, si eso no funcionaba, no íbamos a salir adelante, ¿no? Bueno, puse el foco en varias cosas, ¿no? Pero siempre pensando en esto, en la sobre todo en la red de cuidados también. Puse el foco en esas profesiones que, además de los sanitarios, sobre todo los sanitarios que estaban en los hospitales, que enseguida identificamos que eran los que estaban en primera línea, de repente nos dimos cuenta que había un montón de profesionales que tenían que seguir trabajando en los momentos de bloqueo más absoluto porque su profesión era imprescindible. Era indispensable para la vida de todos, ¿no? Esas profesiones que normalmente no tenemos en cuenta, pero que de repente se revelaban como imprescindibles. Y estoy hablando por ejemplo, de los agricultores, que hacía que promovían que tuviéramos comida y que estuviéramos abastecidos, de los transportistas, de todo el personal de los supermercados, bueno, toda una maraña de profesiones, a veces no tan vistosas como los propios sanitarios, pero que de repente se nos revelaron como imprescindibles, ¿no? Personal de limpieza, las cuidadoras, en las zonas rurales esas personas que ayudan a domicilio a las personas más mayores, ¿no? En esa España vaciada de la que hablaba Susana, ¿no? Bueno, pues todas esas profesiones a mí me interesaron muchísimo desde el principio y creí que había que contar cómo lo estaban haciendo y identificarlos también claramente como las personas que estaban trabajando todos los días para que los demás tuviéramos determinadas cosas, ¿no? Por otro lado, también me ha interesado mucho, como decía, el tema de los cuidados, ¿no? Lo importante es que se han revelado los cuidados, desde los cuidados en las residencias de ancianos, otra situación en la que no estábamos muy acostumbrados a poner el foco, ¿no? En qué ocurre en las residencias que cuidan a nuestros mayores, ¿no? O quién atiende a nuestros mayores en casa, pues esas cuidadoras en el medio rural, esos médicos de atención primaria que han sido los grandes olvidados dentro del sistema sanitario, ¿no? Y que han sido la barrera primera, el cortafuegos primero para la detección y para salvar muchos casos, ¿no? Y cómo esos médicos que conocen al paciente, conocen a la familia, conocen perfectamente todo y que eran capaces de detectar incluso cuando nadie le estaba dando instrucciones, ¿no? Dentro de la organización de toda la crisis. Así que, bueno, un poco en esa línea han estado yendo mis trabajos. ¿Y cómo han reaccionado estas personas en las que no suele estar puesto el foco, el que de repente gira el foco hacia ellas? Pues realmente sorprendidos, ¿no? Cuando yo llamaba a un camionero para decirle, bueno, me apetece acompañarte en un viaje, ver cómo es cruzar el país, por ejemplo, cuando las mayorías de las gasolineras están cerradas, las áreas de servicio están cerradas, no puedes parar a comer, los lugares habilitados para duchas y demás al principio estaban cerrados y era un hándicap para ellos llevar el transporte, por ejemplo, de los alimentos a lo largo y ancho del país, ¿no? Pues muy sorprendidos, ¿no? Diciendo, bueno, pero ¿de verdad quieres contar lo que yo hago? Bueno, pues sí quiero contar lo que tú haces, ¿no? O los agricultores, como decía, ¿no? Yo soy de un pueblo muy pequeñito donde mayoritariamente la gente se dedica a la agricultura y bueno, tenía relativamente fácil el acceso a contar eso, pero también los puntos de distribución de los alimentos, ¿no? Y bueno, muy interesante, para mí ha sido muy interesante y creo que es muy justo que pongamos el foco en todas esas profesiones, ¿no? O las personas que cuidan a nuestros mayores, tanto en las residencias como en los hogares, ¿no? Ese personal de servicios sociales, toda esa red de servicios sociales a la que a veces no prestamos atención, ni siquiera desde las administraciones públicas y que ahora nos hemos dado cuenta que era tan importante, ¿no? Yo he querido poner un foco en esa gente que no es que sean imprescindibles ahora con la crisis, son imprescindibles siempre. Ahora, claro. Quizá ahora nos hemos dado cuenta. Pregunta en el directo, Claudia dice, en estas formas narrativas visuales de evidenciar lo que está sucediendo con esta problemática, ¿cómo nos pueden narrar estas otras situaciones como la violencia familiar, la violencia hacia la mujer dentro de la cuarentena o de los despidos masivos sin derechos laborales? Sí, el tema de la violencia de género es un tema que se habla, pero del que es muy difícil documentar, ¿no? Y evidentemente, vamos a ver, estamos viendo
todavía no está habiendo cifras de las que podamos extraer datos concretos, pero la percepción y la sensación es que van a aumentar, o sea, que va a haber más casos de agresiones sexuales familiares, o sea, agresiones, perdón, contra las mujeres familiares, ¿no? De la violencia familiar, probablemente en situaciones de confinamiento se ha empeorado mucho, ¿no? Imaginaros a la mujer que vive con un hombre que le pega, que la maltrata, ¿no? Que utiliza la violencia contra ella durante todo este periodo sin poder salir de casa. Ha tenido que ser un infierno, está teniendo que ser un infierno, ¿no? Pero lamentablemente es muy difícil tener acceso a eso, ¿no? Y además creo que ahí también opera, pues bueno, la intimidad de las personas, ¿no? De quién quiere contar lo que le está pasando y quién no quiere contarlo. Pero sí, es un tema del que vamos a tener que hablar, desgraciadamente, y vamos a ver cómo se ha saldado esta crisis también en estos temas tan delicados. Mm. Y de lo que te ha tocado fotografiar, Judith, durante esta cobertura, ¿qué es lo que más te ha impactado? Bueno, pues yo creo que esos cuidados, ¿no? Que esos cuidados más allá de lo que la profesión exige en muchos casos, ¿no? Yo estuve varios días documentando el servicio de ayuda a domicilio de un área de mi región, de la comarca de Cariñena, y son un grupo de trabajadoras y trabajadores que atienden a domicilio a las personas más mayores que viven solas, ¿no? El esfuerzo que en estos días están haciendo por cuidarlos especialmente bien, por protegerlos de los contagios, con qué pericia están trabajando, con qué cuidado los están tratando, la verdad es que me pareció súper bonito y muy conmovedor y realmente te reconcilia con el ser humano, ¿no? Lo mismo me pasó que he estado una semana trabajando con los médicos de atención primaria de un centro de salud de mi ciudad, de un barrio de la ciudad, médicas y enfermeras, digo médicas y enfermeras porque casi todas ellas son mujeres, comadronas, cómo están atendiendo a domicilio a los pacientes del centro de salud para que no tengan que salir a la calle, sobre todo las personas más mayores, para que no tengan que salir a la calle y no corran riesgo de infectarse. Han triplicado y cuadruplicado el servicio de atención a domicilio y se pegan los días de casa en casa visitando a todos los pacientes, también atención telefónica, les llaman todos los días para saber si están bien, cómo evolucionan. La verdad es que con un nivel de entrega que va mucho más allá de lo que su profesión les exige, ¿no? Y realmente es súper bonito y súper conmovedor poder fotografiar eso también, ¿no? Que esa red funcione y que las personas seamos capaces de hacer piña en estos momentos y ojalá eso haya venido para quedarse, ¿no? Ojalá. Yo creo que eso existe y que ya es así, ¿no? Pero quizá no habíamos reparado en esas profesiones que tienen esa entrega tan bestial, ¿no? Más allá de lo que su trabajo exige, ¿no? Puesta en valor. Y la importancia de los cuidados, ¿no? La importancia de los cuidados desde lo público y desde desde lo comunitario, desde todos los sentidos, ¿no? Creo que esta crisis ha venido a poner en valor la necesidad de los cuidados, ¿no? Y cómo los articulamos y cómo favorecemos que eso pueda darse. Y a nivel del proyecto, Judith, ¿qué se están planteando? ¿Cómo prosigue ahora la cobertura? O sea, ¿van a seguir durante, después del... ¿Cómo se va a seguir desarrollando? Bueno, la verdad es que nos planteamos que el proyecto iba a durar lo que durara el estado de alarma, el confinamiento y demás, ¿no? Bueno, ayer mismo el presidente anunciaba cómo van a ser las fases, previsiblemente, cómo van a ser las fases de desescalada y de desconfinamiento. Y bueno, según eso nos queda todavía un tiempito para seguir documentando muchas cosas, ¿no? Creo que nos va a gustar mucho documentar también esa fase de vuelta a la normalidad, ¿no? Y cómo poco a poco este domingo ya pudimos ver a los niños salir a la calle y fotografiarlo y bueno, ver cómo se estaba produciendo esa pequeña gotita de libertad otra vez en nuestras vidas para los más pequeños. Y ahora veremos todas las fases, ¿no? También la fase de recuperación económica. Vamos a ver cómo es eso, ¿no? Hemos fotografiado cómo muchas empresas han tenido que cerrar, cómo muchos autónomos, pequeños empresarios han tenido que cerrar sus puertas y están a la espera de cómo se retoma esto, ¿no? Va a ser muy interesante ver cómo coge pulso también la economía, ¿no? Y bueno, cómo se sufre. Después de la crisis económica, vamos a ver el impacto de la crisis. Después de la crisis sanitaria, perdón, vamos a ver el impacto de la crisis económica, ¿no? Que creo que es lo siguiente que viene y va a ser durísimo, durísimo por lo que este parón ha supuesto, ¿no? Así que creo que quedan muchas cosas por documentar y de momento vamos a seguir haciendo. No hemos hablado en ningún momento de cuándo se termina esto. Por el momento no hemos tenido esa conversación. Bueno, es interesante también, me imagino, para ustedes.
tener este tiempo para dedicarse a mirar a su país, ¿no? Es como, de alguna manera están concentrados en explorar el país desde distintos lugares en medio de una crisis que a veces les ha tocado cubrir crisis de fuera, ¿no? Como a ti, que te ha tocado ya en muchas ocasiones. Y estarlo haciendo en España, me imagino está haciendo algo diferente, o cómo lo están viviendo en ese sentido. Sí, muy distinto. Yo realmente había trabajado poco en España, había hecho algunos trabajos aquí, pero no es el lugar donde más he trabajado, ¿no? He trabajado más temas internacionales y fuera de mi país. Y la verdad es que tengo que reconocer que cuando la primera llamada del grupo proponiéndonos hacer esto y tal, yo pensé que igual ni siquiera sabía hacerlo, que no sabía muy bien cómo enfrentarme pues bueno, a documentar diariamente, porque además yo estaba más acostumbrada a trabajos más de a largo plazo, historias más complejas y tal, más que ir documentando cada día lo que estaba pasando, aunque al final todos hemos derivado en buscar esas historias dentro de todo lo que está pasando, ¿no? Al final todos hemos encontrado nuestro camino o hemos impreso nuestro sello de identidad y nuestra manera de hacer y nuestra mirada en lo que estábamos haciendo, ¿no? Todos hemos encontrado el cauce para terminar haciendo un poco o imprimiendo nuestro carácter y nuestra mirada a lo que estábamos haciendo. Pero tenía mis dudas al principio, ¿no? De cómo afrontar trabajar en casa, ¿no? De trabajar desde fotografiar mi propio pueblo, en el pueblo donde yo nací, ¿no? El pequeño pueblo donde yo nací, a la gente que me ha visto nacer y, bueno, muy distinto, ¿no? Muy distinto. Y coincido con Federico en que yo enseguida me planteé también, o nos planteamos como colectivo, que nosotros éramos el peligro también, ¿no? ¿Cómo afrontábamos eso? Bueno, pues protegiéndonos mucho, intentando cumplir todos los protocolos. Nosotros sí que hemos estado entrando en hospitales, en residencias de ancianos donde había focos de coronavirus, pero lo hemos hecho siguiendo todas las indicaciones de quienes saben de esto, ¿no? Utilizando equipos de protección especial, bueno, siguiendo todos los protocolos de seguridad establecidos para no ser nosotros el peligro y tampoco para contagiarnos, ¿no? Pero bueno, ha sido complicado trabajar en ese sentido porque no era un tema que no nos había tocado nunca y además hacerlo en casa, ¿no? Así que bueno, ha sido un aprendizaje, desde luego, un aprendizaje. Creo que hablo por todos y digo que encaramos diferente. Claro, como suele ser. Resiliencia, muy bien. Ujú. Bueno, Judith, vamos a pasar ahora ya a la ronda final de Muy bien. intervenciones para que respondan preguntas directamente y hagan un comentario final. Muchísimas gracias. Voy a conectar entonces ahora con Sara. Sara, porfa, pídeme conectarte al directo y, y si alguien le quiere hacer una pregunta a Sara, que está en Bolivia, o referida a COVID Latam, puede hacerlo también. Sara, todavía no me llega tu solicitud y no te veo. Aprovecho para contarles que como parte del apoyo que Médicos del Mundo le está dando a COVID Photo Diaries, a partir de hoy pueden también ver sus fotografías en la página web del Premio Luis Baltueña, que es www.premioluisbaltuena.org. Pleca COVID Photo Diaries, y ahí vamos a ir subiendo todas las fotografías que ellos mismos vayan publicando en Instagram. Entonces, además de poder verse ahora en Instagram, podrán verlas en la web, y en la web las podrán ver además agrupadas por autor. Ya estamos conectando de nuevo con Sara. Sara, te están preguntando, hola de vuelta. Hola, ¿cómo están? Te preguntan, Sara, ¿cómo gestionas tus emociones frente a la documentación de esta pandemia sin precedentes? Mm, bueno, yo creo que para todos es algo nuevo, ¿no? Esto, eh,
y algo nuevo también dentro de nosotros. O sea, estamos procesando tal vez de una forma emocional muy diferente a cómo procesábamos otro tipo de coberturas, como conflictos sociales, digamos. Es muy fuerte salir a las calles y ver que todo ese panorama que tú veías, por ejemplo, aquí en mi ciudad, que hay mucho movimiento, mucho comercio, muchas personas en la calle, mucha música, todo eso se ha visto apagado, ¿no? Y de alguna u otra manera yo me siento algo extraña en mi propia ciudad y veo también en las personas que tienen, veo que hay muchas cosas que están cambiando en las personas desde dentro, veo que tienen miedo, incertidumbre, también veo que hay mucha, tal vez el miedo es lo que les ocasiona a apartarse de las otras personas o tener miedo de otras personas, pero son muchas cuestionantes que ahorita estoy teniendo personalmente, y que también obviamente eso va a influir en mi trabajo. Y cuando salgo a las calles a retratar este cotidiano, esta nueva cotidianidad, también a través de mis fotografías estoy tratando de entender lo que está pasando, ¿no? Porque como ya lo habíamos conversado, esto no solamente ha afectado nuestro aspecto profesional, sino también lo interno. Pregunta Jael Pérez, Sara, ¿qué cualidades necesita una fotógrafa o fotógrafo para llegar a ser un gran trabajo documental? Un Ante gran fotógrafo todo, documentalista. bueno, no es como que hay una receta, todos tienen sus procesos, todos tienen sus impulsos y sus iniciativas y sus necesidades de buscar algo en la fotografía. La fotografía, especialmente para mí, es la herramienta que yo utilizo para poder entender mi entorno y para poder entenderme yo misma dentro de este entorno. Entonces, yo creo, y ante todo, para poder llegar a la gente y poder contar lo que esas otras personas tienen que decirle al mundo, porque nosotros somos ante todo un instrumento de testimonio de otras personas. Yo creo que ante todo es escuchar, ¿no? Y partir todos los proyectos desde un enfoque empático, desde un enfoque horizontal, no ponerte tú ahí como que estás llegando con tu cámara y a ver, hagan esto, hagan el otro, sino yo particularmente siempre escucho, no hago tantas preguntas, sino solamente dejo que las personas hasta se desahoguen por ahí conmigo y ahí es donde yo realmente voy a poder entender lo que voy a fotografiar posteriormente. Crear esa conexión no te está costando con el poco tiempo con el que cuentan ahora durante la crisis. ¿Cómo logras que te transmitir esa confianza, ¿no? Digamos, con quien quieres fotografiar? Sí, es más difícil. Hace poco tenía como una asignación de una revista alemana sobre la cultura, cómo se ha visto cómo afectada el movimiento cultural acá en Bolivia, digamos. Entonces fui a hacer unas entrevistas y la gente, obviamente, por obvias razones, no quiere tener mucho contacto con otras personas y menos con la prensa ahora, ¿no? Como que la gente también está en todo su derecho a no quererte dar alguna entrevista o no a querer hacer una foto porque son tiempos complicados y difíciles que están viviendo todos. Pero de alguna manera yo me he acercado a las otras personas y he logrado el acceso también haciéndoles entender que su preocupación también es compartida, que yo entiendo lo que ellos están pasando porque también yo estoy pasando por lo mismo. Y, o sea, ser fotógrafo tampoco nos exime de las problemáticas sociales, ¿no? Mm. Solamente nos da tal vez un poco más de acceso para poder contar lo que otras personas tal vez no puedan contar o no los escuchen de igual manera como tal vez a nosotros nos escuchan. Y eso yo creo que ante todo tiene que ser el compromiso de todos los fotógrafos, ¿no? Tratar de hacer un cambio positivo en pro
no solo del área de la fotografía, sino también de las personas a las que estamos retratando, porque nuestros trabajos bien pueden ayudar a unos, pero también pueden perjudicar a otros, y más ahora que son tiempos tan difíciles, ¿no? Claro. Bueno, sí, realmente ahí está el tema, ¿no? La empatía. Sara, vamos a pasar a hablar con José ahora, pero antes de despedirnos, me gustaría que cerraras con algún mensaje. ¿Qué le dirías a esos jóvenes fotoperiodistas que están ahorita, ¿no? Preparándose para un futuro profesional? ¿Qué mensaje les quisieras dar? Bueno, lo único que yo les diría es de que tengan cuidado, ¿no? Que como alguna vez me lo habían dicho cuando yo salía a cubrir conflictos, una fotografía no vale tu vida. Y en este caso no vale, como decía Fede, no vale que por una gran nota nosotros también pongamos en riesgo a otras personas. Estamos creando nuevas narrativas, tal vez la forma en la que estamos fotografiando está cambiando y tal vez no es para mal, sino es para hacernos reflexionar de qué cosas son las importantes contar ahora y de qué maneras las vamos a contar en pro de ayudar también a los demás de una forma más empática, de una forma que nos conduzca a estar unidos y que esta nueva realidad, cuando todo esto pase, porque esto en algún momento va a pasar, o sea, no nos cambien en nuestra esencia y nos haga buscar más la unidad y no la individualidad que hemos estado viviendo, tal vez. Muchas gracias, Sara. Te deseamos todo lo mejor y esperamos que realmente el proyecto siga creciendo, siga fortaleciéndose el colectivo y tú cuídate mucho. Seguimos en comunicación y esperamos seguir viendo tus fotografías en el proyecto de COVID Latam. Vamos a conectar ahora con José Colón de nuevamente. Listo. Saludos a Hasta todos, luego. cuídense. Hasta luego. Vamos a conectar ahora con José. José, por favor, pídeme unirte. Ah, bueno, ya te he visto. Te añadimos. Desde COVID Photodiary se está conectando José, que está en Barcelona. Si quieren hacerle alguna pregunta, mira, dice José, te preguntan, ¿de dónde sacar historias si ahora el mundo está en casa? Pregunta Jesús. ¿Cómo? ¿De dónde sacar historias si ahora el mundo está en casa? Bueno, te puedo poner un ejemplo que creo que molaría seguir, que es el compañero Edu León, que no sé si habéis estado siguiendo el trabajo que está haciendo de su madre, que para mí es una de las obras maestras que se está haciendo hoy en día. O sea, sin necesidad de salir, tienes ahí un mundo para poder contar, ¿no? En el caso de Edu, con una sutileza que, mamma mía, o sea, joder, en serio, ¿eh? Honestamente, para mí es una de las cosas más lindas que he visto por el momento. Y con un cambio de registro. Y no debe ser fácil, me imagino, para los fotógrafos cuando se trata además de un tema tan personal, tan cercano, porque es un familiar. Claro, y tan cercano como que familia y primera persona, o sea, se involucra él como parte de la historia, ¿no? Y con un análisis, con una profundidad, bueno, como él tiene, que la verdad que bueno, para mí es un compañero, lo conozco personalmente, que su trabajo tiene una sensibilidad aplastante, ¿no? Totalmente. O sea que al final las historias nos rodean, las tenemos cerca, solamente capaz que tenemos que tener la sensibilidad de tener un poco de paciencia, de analizar lo que tenemos alrededor. Y te estás moviendo mucho la cámara. Y es que se me queda sin batería, perdón. Estaba vale. la batería. Conecta. Ahí va. José, y preguntan también qué te piden para salir a hacer fotos en España. Buah,
En el caso de España, por ejemplo, están pidiendo carné de prensa, están pidiendo reconocimiento de un medio, una carta por parte de un medio o organización. En mi caso, por ejemplo, tengo la carta de Yahoo News, tengo la carta que nos ha podido hacer y agradecido Médicos del Mundo, y por otro lado tengo la carta de OpenAN, que también he estado colaborando con ellos, y el carnet de prensa que tengo como profesional. Con eso, Estás armado, yo... vamos. Estás Sí, sí, equipado. a tope de aquello me da la posibilidad de poder tener movilidad a nivel estatal. O sea que ya no solo local, en el caso mío que estoy trabajando solo en Barcelona, pero me daría posibilidad de poder moverme por el estado Bien. sin problema. José, para ir cerrando, ¿qué aprendizaje te está dejando a ti esta cobertura? Hay un par de cosas que quería decir porque se han hablado ¿vale? Rápido, muy rápido. Hay una masa silenciosa que se hablan de médicos, de enfermeros, de enfermeras, de doctoras, pero hay en todas estas, y de personas de trabajos de primera instancia, bueno, de súper, de camioneros, como decía Judith, en esta parte occidental, y es las personas migrantes que están ahí, a pie del cañón, y bueno, yo al menos en mi caso lo que más me he encontrado en el front line, en la primera línea, más que personas blancas, son personas migradas trabajando. O sea, hay que dar solamente el análisis en la zona donde yo he trabajado, que más me estoy centrando en residencia, que es en el cuidado de los demás. O sea, de hecho, si analiza, bueno, es que daría para otra conversación, que es el análisis de Latam con el análisis de COVID diaria. O sea, hay una diferencia entre el concepto occidental y el concepto latinoamericano que, mamma mía, ole, chicas, chicos, muy bien por COVID Latam, y un análisis social de colectivo, de grupos, más allá de las historias y de la profesionalidad que están desarrollando y que están generando los compañeros y compañeras del otro lado del Atlántico, ¿no? Y la pregunta que me has hecho, la verdad que se me ha olvidado después de decir esto, pero... ¿Con qué aprendizaje te quedas? Porque tenemos que ir cerrando, nos quedan solo 12 minutos y tenemos que dar paso a los demás para despedirnos. A nivel personal, o sea, sí, el aprendizaje... Sí, como fotógrafo, o sea, como fotógrafo cubriendo este tema. Es que la verdad que honestamente lo que me viene no es positivo como fotógrafo. O sea, me doy cuenta de que estamos viviendo en un sistema que realmente nos está manipulando totalmente, en unos medios que nos manipulan, en un entorno en el que ahora ha sido claro, ya sea en hospitales, ya sea en instituciones, ya sea en residencias, ya sea en la propia calle, en el propio acceso a las personas, de que no me acuerdo si fue Judith que hablaba o Sara que hablaba del miedo. O sea, aquí el sistema tiene miedo a una revuelta y está manipulando perfectamente y está contando la pandemia a la manera que ellos creen que es lo mejor, que no es la manera en la que nosotros nos gustaría y nosotras contarlo. Hay que quedar claro. A mí lo que me queda es una denuncia a este sistema occidental que nos manipula y está manipulando. Los medios de comunicación manipulan y están manipulando. El gobierno manipula y está manipulando. Y prácticamente lo que nos encontramos en este primer mundo, entre comillas, que también lo comenté al principio, es una irrealidad total controlada por un sistema que joder, que no nos deja hacer. No nos deja. Con eso nos quedamos y vamos a dar ahora entrada a Federico. Guay. Muchas gracias. Seguimos en comunicación y viendo las fotos. Igualmente un placer. Cuídate y mucho. Que vaya bien. Gracias. Salud. Chao. Sí. Chao. Vale, pues Federico, adelante.
Y, y también, si le quieren hacer una pregunta directa, corta a Federico, antes de que nos vayamos, que nos quedan 10 minutos, esto se ha ido muy rápido, pero hemos podido hablar de muchas cosas, Federico. Jael te pregunta, estaba preguntando a él cómo hace para ingresar a trabajar en una agencia de noticias, AFP, Reuters, New York Times, etcétera. Bueno, eso es como entrar a trabajar a cualquier lugar, ¿no? Necesitas llevar una hoja de vida, conocer a la persona que contrata, a tener un trabajo sólido y hacer la fila, ¿no? Y luego te preguntan, perdón. Pues digo, o sea, no es un gran misterio como entrar ahí, ¿no? Pero pues tienes que hacer el protocolo, que nadie va a venir a tu casa a tocarte la puerta a decirte, mira, no te conozco, ni he recibido tu portafolio, ni tienes un sitio web, pero estaba viendo fotos en Instagram, que no hay casi fotógrafos en Instagram, y vi tus fotos que me parecen maravillosas y quiero que trabajes para nadie. Eso no va a pasar, ¿no? Es como sentarse a esperar que suceda, es con toda la certeza el método equivocado. Pero también quiero hacer una cuña ahí, y me parece que, por ejemplo, el trabajo que hace José Colón es bien importante, el trabajo que hace Sara Guaira es bien importante, el trabajo que hace Tamara, y siento que son trabajos que están más enfocados en la voz del fotógrafo que en dónde van a ir las fotos, ¿sí? Entonces, Tamara lleva años haciendo las fotos de la gente en sus cuevas, y ahora está ella misma en su propia cueva haciendo las fotos, las selfies de su familia. Eso me parece mucho más poderoso. Luego, Tamara ha publicado sus fotos en Geo Magazine, en National Geographic, en New York Times, en un montón de lados. Pero a Tamara lo que preocupa son sus fotos, su historia y cómo tiene una historia completa y sólida. Luego ve cómo ponerlo allí, pero siento que la preocupación más auténtica es eso, cómo haces un trabajo que cuente lo que realmente sientes que debe contar, cómo haces que tu foto, tu sí, sangre... tener una voz propia al final, ¿no? Federico, para cerrar, me gustaría que compartieras un pensamiento positivo con el cual nos podamos quedar. Positivo. Sí, a ver si es Bueno, posible. estoy pensando, no, realmente creo que ha sido muy interesante ver cómo desde allá estaban trabajando en COVID Photo Diaries y aquí estamos trabajando en COVID Latam de una manera articulada. Y me parece que esta idea de romper el individualismo, de trabajar de formas articuladas, de entender cómo podemos generar asociatividad entre fotógrafas y fotógrafos, entre diferentes países, y luego, mira, aquí estamos reunidos desde los diferentes continentes hablando de lo mismo, en el mismo tono. Entonces, lo que siento es que y nuestro trabajo logra trascender lo individual a estas redes, estos diálogos globales, estas perspectivas que tienen muchas más miradas, vamos a lograr tener un debate y un diálogo mucho más enriquecido que quedar la voz de un solo fotógrafo. Entonces, para mí lo importante de esto es cómo de varios fotógrafos estamos viendo el mismo problema, viendo la misma situación, dándolo cada uno una perspectiva individual, pero poniendo esto en un diálogo, digamos, de varias voces, en un diálogo mucho más plural, mucho más diverso. Y ahí es en donde creo que está el poder de COVID Photo Diaries, COVID Latam, y que nos hayamos articulado hoy con el premio Luis Valtera. Estupendo. Muchas gracias, Federico. Igualmente ha sido un placer y por favor cuídate mucho y seguimos viendo tus fotos en línea. Vamos hablando. Bien, y bueno, nos vemos por COVID Latam también, ¿no? Sí. Chao. Conectamos entonces ahora con Sebastián, que nos quedan ya muy pocos minutos para que se termine el directo. Yo sé que se nos quedan más temas que quisiésemos seguir conversando,
Por favor, Sebastián, pídeme unirte al directo y te doy paso para que te conectes. De todas maneras, saben que igual pueden mandarle mensajes a COVID Latam o a COVID Photo Diaries. Tienen además correo y bueno, y pueden contactar directamente a cada uno de los fotógrafos, es decir, que el diálogo después de este directo continúe. Ya estoy viendo aquí a Sebastián. Sigan haciendo preguntas si quieren que conteste Sebastián alguna pregunta en concreto. Hola Sebastián. Y bueno, Sebastián, vamos ya cerrando Express porque nos quedan muy poquitos minutos. Dinos si quieres compartir retroalimentar alguno de los mensajes que se han compartido por los demás compañeros. Bueno, a mí me parece importante esto que comentaba antes también, ¿no? Que esto sea el puntapié inicial para que podamos pensar más iniciativas, que haya más diálogos, que haya más construcciones colectivas, también interoceánicas, que vayan generando puentes, y creo que son dos proyectos que en esencia transmiten un mismo sentido, ¿no? Y entonces tenemos un montón de cosas en común y está bueno que ¿Qué puntos en común construir ves, Sebastián? Bueno, para empezar, y creo que se dio de manera natural en ambos proyectos, ellos son cuatro hombres y 4 mujeres, nosotros somos 9 y 9. Ellos también están distribuidos en diferentes regiones, nosotros también. Creo que por lo que estuvimos hablando también y charlando, hay como un sentido social de fondo también y una necesidad de generar una narrativa en común. Y que eso vaya sobreponiéndose a la situación y también primando por sobre lo individual, ¿no? Sin perder la esencia individual. Y eso es lo lindo que tiene esto, ¿no? Que el poder del colectivo es la sumatoria de todas las miradas, y entonces no prima una en sí misma, sino que todas juntas construyen la potencia, ¿no? del proyecto. ¿Lo podría considerarse muy ambicioso llamarlo un mapa interactivo o un mapa emocional? ¿Es un mapa que sería para ti, si lo pudiese resumir? Bueno, sí, son mapas también que unen, ¿no? Son puentes. O sea, nosotros desde el aislamiento, desde el espacio que nos toca, desde las cuarentenas, estamos juntos, a pesar de la distancia, ¿no? Y estamos todo el tiempo conectados. Como contaba Fede antes, ¿no? De la intimidad de nuestro grupo de WhatsApp, te perdés un ratito y de pronto tenés 500 mensajes y pasaron por 30, 40 temas distintos, pero eso también es parte de esto, ¿no? Como eso nos conecta, eso nos abre, eso nos hace pensar, repensar cosas, y estamos todo el tiempo evaluando temas específicos, de qué manera podemos abordar una acción, cómo respondemos como grupo ante ciertas situaciones, y bueno, eso nos hace estar acompañados, ¿no? Y sentir que entre todos podemos, ¿no? Genial. Bueno, lamento que tengamos que cortar tan rápido porque ahora solo queda 1 minuto y tenemos que despedirnos también de Susana. Sebastián, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. De verdad que espero que el proyecto siga creciendo, eche raíces y que se generen nuevas sinergias con España y con fotógrafos en distintas partes del mundo. Que nos mantengamos unidos de alguna manera a pesar de la crisis, ¿no? y de la distancia. Bueno, que así sea. Muchas gracias a vos también por la invitación y a todos por participar y escucharnos. Un abrazo grande. Otro para ti. Chao. Chao, chao. Y Susana, te busco para que nos podamos despedir de ti y cerrar este directo de 2 horas. ¡Wow! Dice que falta 1 minuto. Susana, ¿dónde estás? Por favor, pide conectarte. No te veo. Gracias a los que han estado acompañándonos. Aquí está Susana. Listo. Conectamos con ella y cerramos este directo que ha sido muy interesante y espero que para ustedes también lo haya sido.
Listo, hola Susana. Por aquí estamos otra vez. Aquí estamos. No sé si hay una pregunta para ti directamente. De todas maneras, si quieres comentar y cerrar como parte del colectivo de COVID Photo Diaries esta charla. Bueno, como queda poco tiempo y tal, yo creo que al final, antes preguntabas el decir algo, ¿no? Que para cerrar con un buen sabor de boca, de alguna forma, ¿qué es eso? ¿Qué es lo mejor que nos hemos encontrado durante esto, ¿no? Ha habido momentos duros, pero creo que al final también los momentos duros están cuando se sale lo mejor de las personas, ¿no? Y yo creo que todos estamos siendo testigos de cómo el ser humano es capaz de lo peor, pero también es capaz de lo mejor. Y ahora estamos viendo unas olas de solidaridad inmensa en la que cada uno en su pequeño entorno, pequeño con su padre, con su madre o ese sanitario o esa trabajadora social, está sacando lo mejor que tiene ese panadero que dobla turnos para poder abastecer la demanda de pan. O sea que al final yo me quedaría un poco con eso, que en la adversidad pues cada uno estamos poniendo nuestro granito de arena para que todo sea un poquito mejor. Con eso nos quedamos. Qué bonito pensamiento. Muchas gracias, Susana. A vosotros. Gracias por la labor que están haciendo, que es muy necesaria para contar lo que nos está sucediendo estos días.